Bienvenidos una vez Mu-S a su canal favorito, donde exploramos los romances Mu-S apasionantes, los dramas Mu-S intensos y los secretos Mu-S guardados de la televisión superíndice 3N turca. Yo soy, y estoy encantado de tenerlos conmigo hoy. En el vídeo de hoy, nos vamos a sumergir en un tema que ha estado en boca de todos, Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. ¿Será que hay algo Mu-S que una simple amistad? Y lo Mu-S importante, ¿hay un mensaje oculto en el estreno de esa nueva serie que todos estamos esperando? Vamos a analizarlo a fondo. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, análisis de series, entrevistas, noticias del mundo del espectáculo turco y mucho Mu-S, así que sin Mu-S preámbulos comencemos. Hoy vamos a hablar de una serie que ha generado muchísima expectación superíndice 3N desde que se anunció superíndice 3 su producción superíndice 3N. Se titula por ahora bajo el nombre en clave Jakob Seversen, que podríamos traducir como Si te ama demasiado. Esta serie marca el regreso de Kerem Bürsin a la pantalla después copyright de un tiempo de ausencia, y eso, por supuesto, ha levantado muchísima pasión superíndice 3N entre sus fans. No solo porque extrañan ver a Kerem en acción, sino también porque su regreso, aparentemente, coincide con una etapa donde la vida amorosa de Hande Erçel ha estado en el ojo del huracán. ¿Coincidencia? Lo dudamos. Jakob Seversen es una comedia romántica, y como ya sabemos, Kerem Bürsin es un maestro en este género copyright nero. En esta ocasión superíndice 3N interpreta a Atay, un hombre que ha vivido toda su vida en el extranjero y que regresa a Turquía tras la muerte de su madre para hacerse cargo de sus hermanos copyright fanos. Con diéresis por mil él es independiente, rico y muy guapo, pero emocionalmente es bastante más menos ado. La complejidad de su personaje es lo que, según fuentes cercanas a la producción superíndice 3N, atrajo a Kerem a este proyecto. Después de roles más ligeros, Atay le ofrece la oportunidad de explorar emociones más profundas y matices más oscuros. La trama se complica o mejor dicho se vuelve Mu-S interesante cuando Atay conoce a Leyla, interpretada por la talentosísima Afsanur Sancaktutan. Leyla es una joven estafadora que ha crecido en un orfanato y que se dedica a engañar más menos a la gente para sobrevivir. Sus caminos se cruzan por casualidad, o tal vez no tanto, y a partir de ahí, la historia se convierte en una divertida y emocionante batalla de ingenio y corazones. La química entre Kerem y Afsanur, desde los primeros trailers, es palpable. Se nota la frescura y la energía juvenil que Afsanur aporta al proyecto, contrastando con la aparente frialdad y distanciamiento inicial de Atay. Por copyright esta serie es relevante para el tema del vídeo, que es la posible resurrección superíndice 3N de Kerem con Hande. Pues bien, la química entre Kerem y Hande en Senu con diéresis al cap fue innegable. Su relación superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la pantalla, cautivó superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Y aunque su romance terminó superíndice 3, muchos fans siguen teniendo la esperanza de que al buen dúo vuelvan a estar juntos. La intensidad de su conexión, la forma en que se miraban, la complicidad en cada escena, todo eso contribuyó a crear una legión superíndice 3N de fans que hasta el día de hoy sueñan con su reconciliación superíndice 3N. Incluso después de su ruptura, ambos actores han mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a sus vidas amorosas, alimentando aún más las especulaciones y las esperanzas de sus seguidores. Aquí es donde entra el mensaje oculto. El marketing y la promoción superíndice 3N de Jakob Seversen han estado llenos de pistas que, según algunos fans, podrán estar dirigidas a Hande. Por ejemplo, algunos han notado similitudes en la personalidad de Leyla con algunos aspectos de Hande, como su espíritu independiente y su fuerte carácter. Leyla, al igual que Hande, es una mujer fuerte, decidida y con un pasado difícil que la ha moldeado. Esta similitud ha hecho que muchos fans se pregunten si los guionistas se inspiraron en la propia Hande para crear el personaje de Leyla. Otros han interpretado ciertas frases promocionales como indirectas románticas. Frases como el amor te encuentra cuando menos lo esperas, o a veces, el destino tiene otros planes, han sido analizadas minuciosamente por los fans, quienes ven en ellas un posible mensaje subliminal dirigido a Hande. Incluso algunos han llegado a analizar los colores utilizados en la publicidad de la serie,
encontrando similitudes con los colores favoritos de Ande o con los colores que solían usar juntos durante su relación superíndice 3N. El nivel de detalle es impresionante. Claro, esto podrá ser simplemente una coincidencia, o una estrategia de marketing para generar ese espectáculo superíndice 3N. Pero en el mundo de las telenovelas turcas, donde la vida real y la ficción superíndice 3N a menudo se entrelazan, todo es posible. Además, la presión superíndice 3N de los fans es enorme, y no será la primera vez que una pareja de actores vuelve a estar junta gracias al apoyo del público. La influencia de los fans en las decisiones de los productores y de los propios actores es innegable. Las redes sociales se han convertido en una plataforma donde los fans pueden expresar sus deseos y opiniones, y a menudo, estas opiniones son tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones importantes. Un dato interesante sobre Jakob Seversen es que la serie se ha filmado en Estambul y Tambiu Copyright N en Alacati, un precioso pueblo costero turco. Los paisajes son espectaculares, y la fotografía de la serie promete ser de alta calidad. Además, la banda sonora incluye canciones muy pegadizas que seguramente se convertirán en uno con diéresis copyright cito. La elección de Alacati como locación no es casual. Este pueblo costero con sus casas de piedra blanca, sus calles empedradas y su ambiente bohemio, crea una atmósfera romántica y relajada que encaja perfectamente con la trama de la serie. Ahora vamos a hablar de otra serie que aunque no involucra directamente a Kerem y Ande, su que ha generado mucho debate en torno a las relaciones de pareja y las segundas oportunidades, Sadakatsiz, o Infiel como se conoce en muchos países de habla hispana. Esta serie ha sido un auténtico fenómeno global, generando debates y controversias en todo el mundo. Sadakatsiz es un drama psicólogo superíndice 3 jico que narra la historia de Asia, una doctora exitosa que descubre que su esposo, Volkan, la estu en Gau más menos ando con una mujer ese joven. La serie explora temas como la infidelidad, la venganza, el perdu superíndice 3N y las consecuencias de las decisiones que tomamos en nuestras vidas. La complejidad de los personajes y la intensidad de las situaciones han mantenido a los espectadores al borde de sus asientos durante toda la serie. Los actores principales son Can Sudere, que interpreta a Asia, y Kane Indoruk, que interpreta a Volkan. Ambos hacen un trabajo excepcional, transmitiendo toda la complejidad y el dolor de sus personajes. La serie ha sido un con diéresis copyright cito rotundo en Turquía y en muchos otros países, gracias a su trama adictiva y a sus actuaciones impecables. La serie ha sido elogiada por la crítica por su guión inteligente, su dirección impecable y sus actuaciones conmovedoras. La razón superíndice 3N por la que incluyo Sadakatsiz en este vídeo es porque la serie plantea una pregunta fundamental: ¿es posible reconstruir una relación superíndice 3N después copyright S de una infidelidad? Algunos espectadores creen que el amor puede superar cualquier obstáculo. Otros, en cambio, piensan que la confianza se rompe para siempre y que es mejor seguir adelante. Este debate ha dividido a los fans de la serie, generando acaloradas discusiones en las redes sociales. En el caso de Kerem y Ande, muchos fans se preguntan si, después copyright S de su ruptura, podrá haber una segunda oportunidad para su amor. ¿Han aprendido de sus errores? ¿Están dispuestos a perdonar y a empezar de nuevo? Son preguntas difíciles de responder, pero que sin duda mantienen viva la esperanza de sus seguidores. La madurez emocional y la capacidad de perdonar son factores clave para que una relación pueda superar una crisis y salir fortalecida. Un dato interesante sobre Sadakatsiz es que la serie es una adaptación superíndice 3N de la serie británica Dr. Foster. Sin embargo, la versión superíndice 3N turca ha sabido darle su propio toque, aún más menos añadiendo elementos culturales y dramáticos que la hacen aún más atractiva. Además, la serie ha generado un gran debate social sobre la infidelidad y el papel de la mujer en la sociedad turca. La serie ha puesto de manifiesto la desigualdad de género y la doble moral que a menudo se aplica a hombres y mujeres en casos de infidelidad. Y ahora, para finalizar, vamos a hablar de otra serie que también copyright N ha causado furor entre los fans de las telenovelas turcas, Aik 101, o Amor 101 como se conoce en algunos países. Esta serie de Netflix cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3N de su escuela, uniendo a dos profesores para que se enamoren. Esta serie, con su tono juvenil y desenfadado, ha conquistado a una audiencia joven que se ha identificado con los personajes y sus problemas. Aik 101 es una serie juvenil que aborda temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de la identidad.
Los actores principales son Mert Yazkoilu, Kubilay Aka, Alina Boz, Selahat Timpaal y Grados Pekfaileis Yazk. Todos ellos hacen un gran trabajo transmitiendo la energía y la vitalidad de sus personajes. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente, su dirección dinámica y sus actuaciones frescas y naturales. La razón superíndice 3N por la que incluyo AEC 101 en este vídeo es porque la serie nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares inesperados y que a veces, las segundas oportunidades son posibles. En la serie los personajes aprenden a perdonar, a confiar y a creer en el poder del amor. La serie nos enseña que el amor no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por él. En el caso de Kerem y Hande, AEC 101 nos invita a reflexionar sobre la importancia de la amistad y el apoyo mutuo en una relación superíndice 3N. Quizás incluso si su romance no vuelve a florecer, puedan mantener una bonita amistad y seguir apoyándose en sus carreras. La amistad es un valor fundamental en cualquier relación, ya sea amorosa o no. Un dato interesante sobre AEC 101 es que la serie ha sido un con diéresis copyright sito internacional, llegando a audiencias de todo el mundo. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente, sus personajes en más menos hables y su banda sonora pegadiza. Además, la serie ha abierto un debate sobre el sistema educativo en Turquía y la importancia de la inclusión superíndice 3N y la diversidad. La serie ha puesto de manifiesto la necesidad de un sistema educativo más inclusivo y que valore la diversidad de los estudiantes. En resumen, hemos explorado 3 series turcas que, de alguna manera, se relacionan con la posible resurrección superíndice 3N de Kerem y Hande, Jakob Seversen, que ha generado mucha expectación superíndice 3N y teoría sobre mensajes ocultos, Sadakatsiz, que plantea la pregunta de si es posible reconstruir una relación superíndice 3N después copyright S de la infidelidad, y AEC 101, que nos recuerda la importancia de la amistad y las segundas oportunidades. Todas estas series nos invitan a reflexionar sobre el amor, las relaciones y la importancia de perdonar y seguir adelante. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Me gustaría saber su opinión superíndice 3N, ¿creen que Kerem y Hande volveru a estar juntos? ¿Han notado algún mensaje oculto en la promoción superíndice 3N de Jakob Seversen? ¿Qué copyright piensan de las series que hemos mencionado? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema tan apasionante. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Recuerden darle like si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Adiós superíndice 3S.